Continuamos con la novela Game of Thrones Casa Dustin, espero la disfruten. Chapter 101. Totles-4. En el gran salón estaban presentes todos los señores que contaban para algo. Brendan se sentó con su tío Rickard a su izquierda y Lady Maege a su derecha. Junto a ellos se sentó Jorah Mormont como jefe de la casa, Arthur Glenmore y Rickard Karstark con Great Honumber y Roderick Forrester, Darin Ornwald. Davos Seaworth se sentó en la parte de atrás con el resto de la segunda generación y los lores menos poderosos. A la derecha del grupo, Boltons, Whitales, Cerwyn, Manderly, Glover, Flint, etc. La mesa justo enfrente de la de ellos dio la bienvenida a los Valelords con Jon Royce a la cabeza. Luego vino Riverlands con Tully a la cabeza, por supuesto que no llegó Frey, todavía. La mesa de Westerlands era la más sombría donde Tywin Lannister se sentaba en la parte superior con sus hombres detrás. Lo sorprendente fue que los señores del alcance fueron dirigidos por la reina de las espinas con su hijo sentado a su lado. Mantuvo la mirada, pero aún se preguntaba al joven Lord Dustin de vez en cuando. Los señores de Stormland se sentaron cerca del joven Renly Baratheon, Stannis estaba sentado con Ned y Jon Arryn cerca del rey, ya que eran amigos del rey, Lord Han, mentor y maestro de naves. ¿Quién diablos puede decirme qué está pasando? Teníamos a los Ironborn donde los queríamos y ahora incluso King's Landing fue atacado y casi saqueado. ¿Qué diablos estaban haciendo todos ustedes? El rey Robert rompió la copa de vino que tenía en la mano contra la flor. ¿Quién está atacando mis tierras? El salón aún estaba en silencio ya que la mayoría de los lores estaban demasiado asustados para decir algo. Su gracia si me lo permite. Brendan se levantó con esfuerzo e inclinó la cabeza. Lord Dustin. El rey Robert se sorprendió al ver que el niño no estaba afectado como el resto de sus señores de mierda que solo podían halagarlo o encogerse de miedo. Olenna, Ned, Tywin, Stannis y Arryn observaron atentamente al joven, la mayoría de ellos viéndolo por primera vez. Brendan sudó mucho sintiendo el dolor en su espalda. Sabía cuándo necesitaba ser fuerte y cuándo podía mostrar sus heridas. Uno con su mano apoyando su peso en la mesa se movía lentamente paso a paso bajo la mirada de todos. Lamento, su excelencia, mi comportamiento antiestético, pero ese hijo de puta de Vitarion dio un golpe despiadado. Brendan sonrió incómodo representando su parte. El golpe al Ironborn en sus palabras hizo reír a la mayoría de los Lords Ovejas e incluso a Robert. Escuché lo que tú y tus hombres hicieron de Ned, puedes estar seguro de que la corona no olvidará tus acciones. Robert se rió porque siempre tuvo debilidad por los verdaderos guerreros. Brendan ahora estaba de pie en medio del gran salón temblando sobre sus piernas. Silbido silbó levemente y 3 lobos entraron desde afuera asustando a los hombres que aún no los veían. 3 lobos del tamaño de un pony rodearon a su amo permitiéndole apoyar su cuerpo sobre ellos mientras Aika se acostaba a sus pies observando a todos a su alrededor. Las capas blancas de la guardia del rey se acercaron a Robert con las manos de sus espadas observando atentamente a las bestias. Espero que no les moleste, mis amigos, su excelencia, estar de pie sin apoyo aún puede ser doloroso. Brendan miró a su alrededor y vio el miedo en la mayoría de los ojos del señor. Incluso Tywin y Olenna no esperaban algo como esto. Sangre de lobo, así es como te llaman los hombres. Al menos ahora puedo entender por qué. El rey Robert observó a los animales con calma, pero la mirada que le dirigió a Ned lo decía todo. No se sentía cómodo con los animales. Ja. Todavía no me vio pelear en su nombre, su excelencia. Entonces sabrá el verdadero significado de las palabras. Algo que tiene que ver con que mordí un trozo de la garganta de Roderick Greyjoy. Pensé que sabría a mariscos. Brendan se humedeció los labios mientras Robert Barriga se reía a carcajadas. Me gustas, chico. El rey mantuvo sus ojos en los lobos. Son inofensivos, su excelencia, la mayor parte del tiempo. Brendan sonrió cuando Red comenzó a gruñir a Lannister y Loki a Bolton en ambos lados. Basta de ese chico, su sonrisa desapareció. Espero que tengas algo importante que decir, no es prudente poner a prueba mi paciencia ahora. Como mi madre, Lady Barbary, informó a Lord Han sobre la rebelión cuando recibimos las noticias de nuestros agentes al respecto, desafortunadamente para ser ignoradas. También reunimos más información. Dejó caer la revelación para que todos la escucharan. Voces murmuradas llenaron el salón e incluso Robert se sorprendió. ¿Quieres decirme que sabías sobre la rebelión? Dijo amenazante mirando al chico. Por supuesto que lo hicimos, excelencia, organizar algo así debería alarmar a todos. Le informamos a Lord Han sobre esto. Esa es también la razón por la que mi madre fue secuestrada mientras visitaba nuestra villa en el campo. Brendan miró directamente al rey. Jon. Robert rugió y miró su mano, su temperamento estalló de nuevo. Eso es cierto, mi rey, Lady Dustin me informó al respecto, desafortunadamente lo descarté como una noticia de oídas. Jon era un buen hombre y se sentía culpable. ¿Por qué no me informaron al respecto? Lord Lannister golpeó su dedo en la mesa, exigiendo respuestas tratando de mantener su voz tranquila y sin emociones. Lord Lannister, ¿verdad? Brendan se burló de la ignorancia haciendo reír a algunos de los lores, incluida la reina de las espinas.
Escuché lo generoso que fuiste con mi madre, quería expresarte mi gratitud, pero parece que con todos los problemas en tus manos no es el momento adecuado. La mirada ardiendo de odio de Brendan desafió al viejo león. Antes de que Tywin pudiera continuar, intervino Robert. The Crown se disculpará con tu madre por el percance y la recompensará por su dedicación, pero ahora no es el momento para juegos, Lord Dustin, todo el reino está en llamas y tenemos que contraatacar. Brendan volvió su mirada hacia el rey. Es simple, su gracia. Cualquiera que piense que es una coincidencia que nos atacaron por la espalda justo después de reunir la mayoría de nuestras fuerzas aquí es un idiota. Su maestro de los susurros también debería tener la noticia, está claro que Ironborn tiene aliados alrededor a nosotros. Sus palabras hicieron que los otros señores tomaran un largo respiro. Tenemos la escoria de hierro al oeste, ¿quién crees que es lo suficientemente despiadado como para atacar Westeros sin temer las consecuencias en el este? ¿Quién tiene suficientes remolcadores y hombres para moverse sin ley sobre nosotros en este momento a poca distancia de nuestras tierras? Brendan miró a su alrededor, al rey y a sus asesores más cercanos. Escalones de piedra, murmuró Stannis. Exactamente, señaló Brendan, lo que no entiendo es cómo lograron atacar el norte sin ser vistos por ningún otro castillo en la costa. Rocadragón debería haber una flota tan grande y los vientos no permitirían que los piratas se movieran. Invisible. Sus palabras hicieron que todos los señores pensaran de nuevo. ¿Puedo responder a eso, su excelencia? La fuerte voz de Lord Karstark llenó el salón. ¿Lord Karstark? Preguntó Ned. Mi señor, inclinando la cabeza, se acercó a Brendan sin tener en cuenta a los lobos que ya conocía e incluso le gustaban un poco. Recibí un cuervo de mi castillo, les mostró a todos el tercer pergamino que tenía sobre él. Los hombres asesinados durante la redada vestían escabos y debajo de la armadura y los accesorios. Colocó el pergamino para que el rey lo revisara. Eso explicaría muchas cosas, vimos barcos de escagos cada 2 noches cerca de nuestras costas, probablemente estaban explorando. Great Honumber, sin saberlo, jugó su papel. No era tan inteligente como Lord Karstark, por lo que no tenía ningún papel que desempeñar. Entonces, ¿qué quieres decir con que Ironborn, los piratas de Stepstone y Escagosi están involucrados? ¿Cómo diablos es esto posible? Robert se puso rojo de la ira. No es tan difícil su gracia, ellos piensan que su poder es débil después de la rebelión, agregue a eso nuestro estado debilitado y es una oportunidad perfecta para atacar, los piratas son como los Ironborn, y no es la primera vez que Skagos se rebela. Jon Arryn lo pensó bien y tomó esta decisión. Débil. Débil. Les mostraré quién es débil cuando mi martillo les parta el cerebro. Se puso de pie y el borracho de antes desapareció. Primero atacaremos a Ironborn. Y luego nos encargaremos del resto. Robert miró a los reunidos con un brillo en los ojos. Todos podían ver al líder inquebrantable que era como el hombre que los llevó a la victoria sobre Targaryen años atrás, su vigor y carisma una vez más llenaron cada célula de su cuerpo. ¿Qué pasa con nuestras tierras, su excelencia? El enemigo está destruyendo nuestras granjas, robando el ganado sin matar a la gente, está claro lo que quieren hacer al destruir nuestros suministros de alimentos. No podemos concentrarnos solo en los Ironborn. Lord Lannister declaró con frialdad. Mirando los círculos oscuros del hombre debajo de sus ojos, el cabello gris que comenzó a abrumar su hermoso color dorado en su cabeza eran algunas de las indicaciones de los tiempos difíciles que enfrenta su familia de siglos. El rey Robert no tomó a la ligera que alguien lo cuestionara y no escapó a los ojos de Lord Han que intervinieron antes de que el rey explotara. Su gracia, tal vez deberíamos planear todo con sus guardianes, después de todo, esta es una situación delicada en la que nos encontramos ahora. Jon Arryn estaba rezando en silencio a los 7 para que Robert estuviera de acuerdo, lo último que necesitaba era la infeliz y poderosa casa Lannister peleando con el rey y por los dioses que ya no había amor entre ellos. Brendan observó al guardián del valle con una sonrisa en su rostro. Viejo, si tan solo supieras, secretamente vislumbró al león ahora casi desdentado. Chapter 102. Tolkien usó uno después de la reunión en el gran comedor, solo el rey, 4 guardianes, Lord Han, Jon Arryn, el capitán de navío Stannis Baratheon, Lord Tully y el joven Renly Baratheon entraron a la cámara lateral para continuar con las conversaciones. Brendan casi se rió en voz alta cuando Lady Olenna Tyrell detuvo en la puerta al pobre Mace Tyrell con palabras que los adultos hablarán ahora. El pobre miró a la joven Renly antes de volver a mirarla solo para finalmente ser empujado afuera por su propia madre. Verdaderamente la reina de las espinas, pensó Lord Dustin sonriendo. Estaba a punto de regresar a su tienda para descansar y recuperarse, y pasar un rato con sus amigos cuando lo detuvieron en la salida. Al ver que uno de los suyos se detuvo, los jefes de las casas miraron al hombre de la capa blanca con cautela. Lord Dustin, el hombre fue educado y no mostró nada de la superioridad habitual de la guardia del rey. Lord Umber, Lord Karstark, Lady Maege, Lord Mormont. Dio la bienvenida a los lores mayores que mostraron algunos instintos protectores para el chico que estaba detrás de ellos. Todos sintieron a este niño y, sinceramente, cualquier otro en la alianza era como uno de los suyos.
Ya ni siquiera era sorprendente cuando la segunda generación se refería a ellos como tío o tía cuando estaban en compañía de confianza. Sin que todos lo supieran, llegaron a una relación tan estrecha que inconscientemente ignoraron las recompensas como miembros del grupo unido y disfrutaron de los beneficios secundarios que trajo. Ser Barristan. Asintieron con la cabeza al hombre, pero aún permanecieron en guardia. Lord Han le pidió a Lord Dustin que esperara. Brendan no estaba realmente sorprendido, después de todo, él era el señor más rico de Poniente. Entonces todos esperaremos. El tío de Brendan, que estaba con él en los grupos de cabeza, cruza los brazos sobre el pecho y observa. Es innecesario, tío, mis señores. Brendan miró con decisión al guardia. Estoy seguro de que Ser Barristan será más que suficiente para protegerme aquí, además, todavía los tengo. Señaló a sus lobos que solo miraban a un lado. Luego de intercambiar algunas palabras, el resto del grupo se fue dejándolo con Barristan el temerario. Tío Morse, tú también. Brendan miró a uno de sus tuertos favoritos de Umber mientras susurraba, y sonrió ante las payasadas del hombre gruñón mientras se alejaba. Desde que perdió a su hija, el hombre era sobreprotector con cada uno de los niños de la alianza cada vez que se encontraban. Como ya era de noche, había sirvientes caminando por el gran comedor encendiendo velas a su alrededor. Ser Barristan, sabes que puedes sentarte conmigo, ¿verdad? Brendan estiró las piernas para aliviar un poco la presión de su dolorida espalda, el dolor punzante visible en su rostro. Lo siento, todavía estoy de servicio, Lord Dustin, pero gracias por la amable propuesta. El caballero sonrió, secretamente feliz por el pensamiento cariñoso del chico. Ser Barristan, usted es un buen hombre, pero esa actitud rígida de seguir las reglas lo llevará a su perdición tarde o temprano. Brendan frunció el ceño y dijo. Sin saber cómo responder, y dudando si su primera impresión del chico era correcta, Barristan quiso refutar, desafortunadamente antes de formular sus pensamientos, Brendan continuó. No quiero faltarle el respeto a Ser Barristan, eres el segundo mejor caballero del reino después de todo. ¿Segundo mejor? El caballero mayor tuvo que admitir que su orgullo estaba un poco herido. Solo Ser Daine era mi rival antes, encontrar uno nuevo es difícil, suspiró el hombre recordando los viejos tiempos. Jaja, no me mires así. Un día sabrás a lo que me refiero, por ahora, me toca a mí saberlo y pensar en ti. Brendan se rió inocentemente pero, sinceramente, ¿por qué sigues siendo una capa blanca incluso ahora que no puedo entender esto? Seguramente debes saber que la orden perdió su significado cuando mantuviste a un asesino de reyes en tus filas. Ahora tienes un cobarde y un idiota. Ladrón, traidor de dinero, violador de niños y asesino y todo eso. Deberían tomar el black y no estar del lado del rey. Brendan dijo despreocupadamente y de nuevo estiró su cuerpo. Barristan quería refutar al niño, pero siendo el Lord Comandante de la Orden conocía a sus hombres mejor que nadie, sorprendentemente ni siquiera estaba enojado por las palabras del niño. No me queda nada más, la mirada triste y autoculpadora molestó a Brendan. Por supuesto que no. Todavía tienes tu honor y orgullo, por ahora al menos, y siempre tendrás un lugar en mi mesa si deseas terminar con esta farsa. Quién sabe, tal vez incluso encuentres un razón para volver a vivir. Brendan dijo misteriosamente pensando en una belleza de ojos morados. Barristan no se tomó en serio las palabras del chico. Vivió por la espada y también moriría por ella. Amar a una sola mujer en tu vida puede hacerle eso a un hombre. Cuando el caballero todavía estaba reflexionando sobre su vida y recordando a Sara, las puertas de la cámara lateral se abrieron y los dos guardias reales en las puertas se movieron hacia un lado. Renly salió con Jon Arryn. Mientras el chico se alejaba hacia sus hombres que esperaban al otro lado del salón, Jon miró a Ser Barristan y Brendan en el extremo opuesto. Sonriendo asintió al anciano caballero indicando que había llegado el momento. Brendan podía darse cuenta fácilmente de lo que estaba pasando, así que se puso de pie y caminó lentamente hacia la puerta abierta. Los dos capas blancas se pusieron nerviosos al igual que Ser Barristan al principio cuando Brendan y los lobos se acercaron. Lord Dustin, únase a nosotros. Jon amablemente invitó al niño a entrar con una leve rigidez en su voz, tratando de mantener la calma cuando el último lobo pasó junto a él. Dentro, Brendan vio una mesa llena de mapas y los guardianes y el resto, con el rey al lado. Robert estaba de pie con una copa de vino en una mano y observaba al misterioso chico con su aguda vista, juzgando cada uno de sus movimientos. Incluso el rey tuvo que admitir que el niño tenía más experiencia de lo que su edad normalmente le permitía tener. Paso seguro, ningún movimiento innecesario, una mano siempre cerca de la espada, ¿y qué espada? Totalmente opuesto a su mayor, el mocoso spoiler Joffrey. A Robert nunca le gustaron las espadas, prefería los martillos, pero aún así podía reconocer el acero valirio sin problemas, y el chico tenía dos armas que podía ver por el metal raro en cada uno de sus lados. No estaba demasiado interesado en ellos, pero el mango en forma de dragón de alguna manera lo molestó. Tu gracia. Fue sacado de sus pensamientos por el recién llegado. ¿Siempre llevas a las bestias a donde sea que vayas? La molestia de Robert se filtró en sus palabras de mala gana. Son más leales de lo que los humanos jamás serán, su gracia.
Brendan estaba pensando si debería clavar una daga en el ojo del hombre gordo por un segundo, pero su rostro solo tenía una sonrisa tranquila. ¿Tres que ellos son? El rey solo se burló y volvió a mirar el mapa. Brendan miró a los hombres reunidos, algunos, como Ned, Tully y Lady Olenna, le sonrieron. Bueno, en el caso de lo último fue más como una sonrisa. Algunos, como Stannis, Tywin y Jon miraron al chico con seriedad, ocultando sus pensamientos. El problema era que a Brendan le importaba una mierda. Se acercó a la mesa y apoyó el peso de su cuerpo tratando de encontrar una buena posición para mitigar el dolor de espalda y esperó a que el rey hablara mientras mostraba el mayor respeto posible en su situación. Siéntense por el bien de los 7, que bajo cayó el reino por un niño para pelear nuestras guerras. Al ver una indicación de humanidad del rey Robert, incluso Brendan se sorprendió. ¿Qué puedo hacer por usted, su excelencia? No le gustaba andarse con rodeos, así que preguntar directamente era lo mejor que podía hacer en este instante. Robert encontró la mirada de Jon y asintió haciendo que el hombre llevara un pergamino a la cabeza de Dustin House. Curiosamente, Brendan desdobló lentamente el documento y leyó todo tomándose su dulce tiempo mientras lo hacía sin interrupción de nadie. Las personas reunidas observaron al niño, solo para decepcionarse cuando su rostro no mostró ninguna reacción. Así que permítanme confirmar con su gracia y todos los señores aquí, miró a Olenna mientras su voz fría apenas se escuchaba y Lady. Y moviendo sus ojos hacia las personas ahora sentadas frente a él. La casa Dustin proporcionará los suministros para todo el ejército y el resto del esfuerzo de reconstrucción del reino, incluirá sus fuerzas navales en el comando de Master of Ships y usará nuestras redes de espionaje y oro para apoyar el esfuerzo de guerra. Diciendo la última parte quería estallar en carcajadas ante las demandas. Eso es lo que esperaba de usted, Lord Dustin. Jon Arryn sabía que las demandas eran abrumadoras, pero por lo que parecía, el chico cedería. Jaja, sí, no. La risa momentánea de Brendan mostró a todos su comprensión del tema. Chico, esa es la orden del rey. Robert dijo apretando los dientes. ¿Quién escuchó sobre quién preguntando? El rey tomaría lo que quisiera tomar, como era su derecho. Su gracia, entiendo la necesidad de ello, pero espero un pago adecuado. Sin embargo, lo que me pide que haga es simplemente donar nuestro grano y todos los demás alimentos y armaduras entre una larga lista de otras cosas. Simplemente no lo haré. Hacer. Brendan negó con la cabeza y tiró el pergamino sobre la mesa. Al ver a su amigo Robert casi echando humo por el rotundo rechazo, Ned abrió la boca. El reino necesita tu esfuerzo, Lord Dustin, no será olvidado. Lord Stark trató de empujar a su sobrino en la dirección en la que necesitaban que fuera. Uno lo entiendo, mi señor, pero el estado del reino no es para que yo lo maneje o lo piense, sino para el rey. El niño inclinó respetuosamente la cabeza hacia Robert. Como nadie prestó atención, la sonrisita en el rostro de Lady Olenna pasó desapercibida. ¿Rechazarás a tu rey cuando te pida que hagas tu parte? Lord Tully no estaba contento ya que cuanto más hablaban, más de sus tierras eran devastadas, lo que impactaba proporcionalmente en sus propias arcas. Nuestra parte, Lord Tully. ¿No vio el precio que el norte ya pagó por proteger su tierra en nombre de su gracia? ¿No escuchó a nuestros hombres y mujeres heridos llorando por sus heridas mientras paseaba por Seagar después de que la batalla ya había terminado? ¿Y terminar? ¿Cómo es que los hijos e hijas del norte hicieron la guerra con Ironborn antes que Riverlands, que son los más cercanos al enemigo? Pagamos mucho, Lord Tully, pagamos lo suficiente. La temperatura bajó instantáneamente. Ver a dos hombres fulminándose con la mirada, y escuchar al chico hablar debería avergonzar a la mayoría de ellos y tal vez lo hizo, pero nadie lo demostró. En la esquina de la habitación Barristan volvió a mirar al chico, el cambio en la conducta del niño fue una grata sorpresa para el caballero. No está mal, no está nada mal, pensó y disfrutó del espectáculo. Su gracia, a House Dustin no le importa ayudar, solo esperamos que nuestros esfuerzos sean compensados. Si no, entonces asumo que Lord Lannister usará su oro, armas y armaduras para pagar y cubrir los gastos del ejército y del reino, ¿verdad? O Lady Olenna de House Tyrell para vaciar los graneros de Reach, el ganado también, ¿verdad? Brendan volvió la cabeza hacia Lord Arryn. El valle puede hacer lo mismo y aún más con sus productos, lo mismo para las tierras de los ríos, todavía tienen su grano y las hierbas medicinales, lo mismo para las tierras de la tormenta de su casa, su gracia. Sin mencionar que mi gente sería responsable de curar a los heridos. Usando nuestros propios suministros, Brendan no se comprometería ni un poco en el tema. Te lo dije, la voz triunfante de Lady Olenna llegó a los oídos de todos y cuando la miraron, de alguna manera esa sonrisa presumida los enojó aún más. 10. Chapter 103. Life in the North. Josh, un simple constructor de barcos de Neverwinter, estaba sentado afuera del restaurante y bebía hidromiel caliente sin prisa mientras disfrutaba de la brisa fresca y el cálido sol de verano en su rostro. Pasando las páginas del periódico en sus manos, Neverwinter Times, de vez en cuando levantaba la cabeza para mirar la calle que conducía a su casa buscando a alguien. Papá. Papá, exclamación de cierre, dos voces frescas y juveniles llegaron a sus oídos cuando su mirada se desplazó hacia sus dos paquetes de alegría.
Levantándose de detrás de la mesa, el hombre caminó unos pasos hacia un lado cuando dos objetos con la fuerza de rayos disparados por un escorpión chocaron con su cuerpo. Uf. Vas a llevar a tu viejo a un hospital. Fingió alegría a las dos chicas. No podían esperar para verlos, su esposa Meredith se acercó a ellos con una sonrisa en su rostro mientras sostenía a otro niño. Josh miró al bebé arropado, sonrió al igual que su esposa. Después de besar al recién nacido y a su esposa, la familia se sentó a la mesa y escuchó a las dos niñas discutiendo entre sí. Mirando la escena pacífica que se desarrollaba frente a él, Josh recordó de mala gana el oscuro pasado. Siendo un nativo del norte, no tenía miedo del trabajo duro, el frío o el hambre. Lo que le temía era no poder hacer nada con respecto a su situación, incluso mientras hacía todo lo posible para mejorarla. Los padres de Josh murieron durante la rebelión, su padre en Trident, su madre de frío y hambre. Este no fue el primer matrimonio de Josh, su primera esposa y su hijo por nacer, que los dioses antiguos los bendigan, murió al igual que su madre. No fue tan sorprendente, ya que el frío del invierno y el hambre se llevaron a mucha gente en ese momento. Pero luego escuchó sobre el lugar que más tarde se convertiría en su hogar. Como nada lo retenía en un pueblo cercano a Winterfell, empacó todo lo que pudo y se mudó al sur como muchos, tal como lo hizo en ese momento, y nunca se arrepintió de su decisión desde entonces. Fue en el año 283 a cuando conoció a su segunda esposa. Ella y sus dos hijas vinieron de Stormlands después de la rebelión, utilizando uno de los barcos de Dustin en busca de una vida mejor. Josh no podía culparlos, Meredith ya le contó cómo su anterior esposo la golpeó y la vendió a cada soldado que estaba dispuesto a pagar, pero en cuanto él quiso hacer lo mismo con sus hijas pequeñas, ella escapó del infierno y nunca miró. Espalda. Su encuentro no fue uno de los tipos románticos. Josh simplemente era uno de los clientes de Meredith cuando ella comenzó a trabajar en una casa de placer de Dustin, pero llegó a amarla haciendo que la chica dejara su trabajo y comenzara de nuevo con él a su lado. Luego, sus vidas cambiaron aún más, ya que Josh era inteligente y aprendía rápido, consiguió un trabajo en el astillero naval y trabajó allí desde que ascendió a la posición gerencial gracias a su arduo trabajo y lealtad. Meredith, por otro lado, aprendió a escribir y leer después de él en una de las escuelas que el señor abrió e incluso comenzó a estudiar para ser enfermera, y ahora médico. Algo que ella misma no podía creer que fuera posible. Cariño. Meredith puso su mano sobre la de él. Estaban cenando en familia en uno de los muchos restaurantes cerca de su casa con vistas al puerto. ¿Está todo bien?, preguntó mirándolo preocupada solo para recibir una sonrisa tranquilizadora de su lado y sentir su varonil y seguro agarre alrededor de su mano. Ambas miraron a sus hijas preocupadas observándolas cuando se desató un alboroto al final de la calle. Ceder el paso. Repetidos gritos y sonidos de los silbatos de vigilante llenaron el área. Como responsables de la seguridad de la ciudad, la multitud respetó a los hombres y se hizo a un lado sin arrastrar los pies. Un carruaje tras otro con cruces rojas pintadas sobre un fondo blanco avanzaba rápidamente en dirección a los hospitales militares del distrito contiguo. La mayoría de la gente miraba la situación con ojos tristes, algunos incluso sollozaban en silencio o inclinaban la cabeza. Ese es el tercero de hoy, Meredith apretó con más fuerza la mano de su esposo, aún sosteniendo a su primer hijo en sus brazos. Josh asintió con la cabeza después de escucharla y señaló la página abierta del periódico con el dedo haciendo que su esposa se inclinara y leyera. Hace unos días, nuestro valiente señor y la alianza leal y valiente de las casas de Mormont, Glenmore y Ryswell se encontraron con el bárbaro enemigo en el mar de la bahía de Ironman. Desafortunadamente, como los otros miembros tenían que seguir al ejército de nuestro guardián, la situación era sombría. Incluso después de ser superados en número, nuestros valientes legionarios, infantes de marina y marineros bajo el liderazgo del comandante de la marina Lord Davos Seaward se encargaron de proteger nuestra libertad de los ladrones, asesinos y ladrones y atacaron la flota de hierro bajo la dirección del brutal Roderick Greyjoy, y lucharon con todas sus fuerzas sin tener en cuenta su seguridad y sacrificio personal, por nuestra protección y bienestar. Después de una larga y sangrienta batalla, nuestra flota, incluso con números más bajos, logró arrebatarle la victoria al férreo control de los Kraken cuando Roderick Greyjoy cayó bajo la espada de Lord Brendan Dustin, nuestro desinteresado y amado señor. Desafortunadamente, el infierno de la batalla no había terminado para nuestros valientes hijos e hijas. Después de la batalla de Ferrisle de la que informamos en detalle a nuestros lectores antes, debido al liderazgo cuestionable sobre la armada de Westeros por parte del capitán de navío Lord Stannis Baratheon, la flota de los Hijos del Hierro tendió una emboscada a nuestros desinteresados guerreros poco después de que terminara su primera batalla naval. Una vez más nuestras casas aliadas dirigidas por nuestro propio señor repelieron al invasor que amenazaba a nuestros hijos con la esclavitud y la muerte.
Incluso al borde de la muerte inevitable, nuestros hijos, hijas, esposos y esposas miraron la muerte a los ojos, movilizaron todo lo que tenían para protegernos, y pagando el precio con sangre y arriesgando sus vidas, salieron victoriosos apoderándose de Victarion Greyjoy, capitán de los Ironborn, bajo nuestra custodia de la mano de nuestro gran Lord Dustin, y destruyendo la amenaza para todos los reinos de Westeros a costa de sufrir graves heridas. Recemos todos a los dioses antiguos y recordemos los sacrificios que nuestros héroes hacen para que podamos vivir en paz. Eso lo explica, probablemente no podré regresar a casa en los próximos días. Meredith acarició suavemente la cara de su hijo y miró a su marido. No te preocupes, ya le pedí a la partera de nuestra calle que se quedara con los niños. Josh se encontró con la mirada de su esposa. Están trayendo barcos para reparar todos los días, al menos por lo que parece, después de vaciar la carga de Iron Ships no fue en vano. Hay cajas que se transportan al castillo y muchas de ellas, por lo que parece. Los servidores vinieron y tomaron su pedido. La familia no tuvo que esperar mucho para que les llevaran la comida. Solo desearía que todo hubiera terminado ya. Meredith miró a sus hijas, tomó un pañuelo y limpió la salsa de espagueti de la cara sonriente de una de sus hijas, justo cuando Josh terminaba de cortar el escalope con puré de papas de su otra hija. No es tan malo, mi amor, tú mismo recuerdas cómo fue durante la rebelión anterior, y observó con cautela la reacción de su esposa, pero parecía que superó su oscuro pasado. Al menos Lord Dustin no deja solos a sus hombres después de que están heridos, todas las oportunidades para los veteranos heridos, las pensiones y la posibilidad de trabajar en los negocios de Dustin y de la Alianza es algo que ningún otro Lord, incluso en el norte, tiene, fuera de nuestros aliados. La pareja habló durante un tiempo prolongado sobre el tema, pero una cosa era segura para ambos, estaban a salvo gracias a su señor. Arthur Dayne no estaba feliz de estar lejos de su señora, quien prometió proteger, pero tenía que cumplir una orden aunque no le gustara la separación. Después de dejar Neverwinter por la noche, navegó a Sunspear, donde se reunió en secreto con su hermana. Después de pasar un tiempo con ella, siguiendo las órdenes de Lord Dustin, se encuentra con la princesa Oberyn, Doran Martell y la reina Elia. Los siguientes pasos del plan fueron fáciles. Las cajas de oro, previamente transportadas a Dorne desde Gulf of Grief, fueron suficientes para hacer brillar los ojos de King, por no hablar de simples piratas. Usando un medio, contrataron a los delincuentes para asaltar la costa de Westeros, pero los objetivos reales eran pocos. Dreadfort tuvo que arder por razones evidentes. Whiteabour de la casa Manderly merecía un destino similar, solo que en menor escala. Three Sisters, la guarida de piratas y Escoria, o incluso el monasterio serían destruidos hasta el último ladrillo. Con suerte, colocar al menos una de las casas de la Alianza para administrar el lugar, tal vez incluso algunas de ellas para que los Dustin tengan un puerto en el lado este de Westeros. En el valle, pocos seguidores de Baelish tendrían un mal día. Aparte de eso, los secretos de la fabricación de velas perfumadas y algunos técnicos para ser secuestrados con sus familias y transportados a esos desde House Waxley en Wickenden. Desembarco del rey se optó si los bajos fondos querían, era un suicidio, pero nadie sabía lo que pensaban los piratas, y la mayoría de los capitanes piratas eran más brutos sedientos de sangre que pensadores. Luego la propia agenda de Oberyn. Golpear a los Westerlands Lords y Tywin Lannister donde duele. Si alguien piensa que Red Viper perdona o olvida, tendrá una llamada de atención. Finalmente el alcance. ¿Quién hubiera pensado que la antigua reina de las espinas también tenía espinas en el costado? Luego el último empujón. Los 300 jinetes de la tribu para destruir y crear el caos tanto como pudieran en todo el reino. Esta sería una misión larga, pero Arthur ya tenía que admitir que extrañaba Neverwinter. Chapter 104. Showot Brendan salió del gran salón después de toda una noche de planificación con el resto del consejo que el rey reunió previamente. Todavía no podía creer cómo el hombre hacía las cosas. Cada una de las ideas de Kim era peor que la otra, pero cuando se enfrentó a Tywin, Olenna, Jon, Ned o cualquier otra persona más inteligente que él, simplemente se enojó y descartó la refutación. Ahora estaba claro para el joven señor cómo el reino alcanzó el nivel bajo que recordaba del programa. Mientras el niño se alejaba, vio a Noya apoyada en el muro de la puerta del castillo Yamisandei con 2 guardias pretorianos de pie cerca de ella. ¿Se acabó?, preguntó con expresión aburrida mientras jugaba con una de sus espadas ocultas. No me hagas empezar. Ese hombre es un idiota. Brendan todavía estaba enojado. Bueno, esto debería animarte. Noya arrojó un pergamino que Brendan atrapó rápidamente. Después de leer el documento, el cuerpo del chico se relajó como si la tensión de las últimas semanas se hubiera desinflado. Envía un halcón a Dale felicitándolo por su victoria y para que recoja a Ser Gerold y Brienne. Las fuerzas que tenemos en Nordwick serán necesarias en la isla Arlau. Brendan ordenó a su hermosa ayuda mientras doblaba el documento. ¿Deberían aterrizar en la parte oeste de la isla como estaba planeado, mi señor? Missandei todavía era una nueva incorporación a las reuniones de planificación militar, por lo que quería confirmar cada orden que recibía antes de ejecutarla. Sí, nuestras fuerzas son responsables de la isla Arlau, ya que Oldwick ya está acabado.
Ned y el rey tomarán Pique, Lannister y sus hombres con parte de los Stormlandlords tomarán Greatwick, Vale tomará Orkmont, Riverland Saltcliffe y Reach tomarán Blacktide. El grupo caminó con paso firme en dirección al pueblo y no al campamento. ¿Stark realmente divide a los hombres del norte? ¿De buena gana? Noya se quedó desconcertada. El hombre siempre quiso tener el norte unido. No es como si tuviera otra opción, nuestras casas nunca irían a ningún otro lugar hasta que uno de nosotros esté en peligro, en este caso, mi madre. Brendan se sintió más tranquilo al saber que el último miembro de su familia más cercana fue rescatado y a salvo. Por ahora. 4. El grupo caminó hasta llegar a una de las casas de Dustin Pleasure. Entrando al establecimiento, los dos guardias y los lobos esperaban en la puerta de la mejor habitación que el lugar tenía para ofrecer. Por cada espía que los seguía, parecía que un lord joven y mimado ya estaba sumido en las garras del libertinaje, y las bestias que siempre seguían al chico en la puerta confirmaban las especulaciones. Como era de esperar, saber que la familia era propietaria de todas las grandes casas de placer e innumerables pequeñas enhuesteros y esos fortaleció la creencia. Cuando Brendan entró en la habitación con Noya y Missandei, ninguna de ellas prestó atención a las dos chicas que originalmente estaban en la cama con ropa del tamaño de un pañuelo. Bueno, casi ninguno, ya que Brendan intentaba en secreto echar un vistazo a los hermosos cuerpos. Sabes que son asesinos entrenados por los susurradores solo en esta misión, ¿verdad? Noya claramente se divirtió y se podía sentir fácilmente en su voz cuando le informó al chico. Al ver que ya estaba expuesto, Brendan agarró rápidamente la ropa de civil que estaba preparada para él en la mesa y corrió detrás de la cortina para cambiarse. Cuando estuvo en eso, las mujeres de la cama se levantaron y abrieron un pasaje secreto. Brendan entró rápidamente, la sombra roja en su rostro mostraba su vergüenza incluso si su rostro estaba tan estoico como siempre. Las 3 personas salieron del pasaje oculto en una casa de 2 calles de distancia solo para ver a 2 pretorianos más vestidos de campesinos y una familia de 4, 2 adultos y 2 niños en la casa. Cuando vieron a su señor, el grupo se inclinó y los 2 legionarios llevaron al niño a su destino. Cuando llegaron a un animado mercado, donde una multitud de coloridos puestos con personas que intercambian artículos les dan la bienvenida, disminuyeron la velocidad. Las mujeres gritaban de las viudas a sus familiares o simplemente chismeaban entre ellas. Los comerciantes sonrieron y ofrecieron sus productos a la gente como siempre lo hacían, y la escena se veía normal y pacífica. Bajando la cabeza, cubiertos por las sencillas capas, Brendan y sus hombres se movieron hasta que llegaron a una de las gradas y entraron en el sencillo espacio detrás de la cubierta. En un espacio pequeño había una mesa de madera pequeña y sencilla, con 2 tazas de aguamiel tibia colocadas, y 2 sillas con una ya ocupada donde se sentaba una dama mayor. ¿Solo 4 guardias? ¿Realmente necesitas trabajar en tu seguridad, niña?, dijo la reina de las espinas mientras miraba al chico. No como los pocos tuyos podrían dañarme, respondió Brendan a la ligera mientras se quitaba la capa, se sentaba y miraba hacia el exterior a través de las delgadas cortinas que les impedía entrar al mercado. Como un hechizo después de escucharlo, Lady Olenna agitó su mano y uno de sus guardias salió y se paró frente a la cortina mientras las 2 personas poderosas en la mesa solo miraban. El joven con interés, y el otro con una sonrisa pícara que lógicamente no debería verse en un rostro anciano y digno como el de ella. Justo cuando Brendan quería pedir una explicación, unos 10 hombres de la multitud se acercaron a la cortina y solo después de escuchar vuelve del guardia que salió, regresaron como si nada hubiera pasado al mercado. Impresionante. Las palabras de Brendan contrastaban con su rostro inexpresivo y su porte tranquilo que no traicionaba ni una pizca de sorpresa. Cuando seas mayor entenderás, niño, dijo como una buena abuela le diría a un nieto. Tal vez, pero no es por eso que estamos aquí, ¿verdad? Lord Dustin la miró. Dime, Lady Olenna. Tywin, tú, Arryn, Stark. Todos ustedes juntos y todavía recibo una solicitud tan idiota que básicamente dice dame todo lo que tienes porque soy el rey. ¿Qué diablos fue eso en el nombre de los dioses antiguos? Jajaja, sabía que preguntaría sobre esto. ¿Por qué crees que no nos opusimos?, preguntó haciendo que Brendan se enfadara aún más. Ya era evidente que la relación entre ellos mejoraba. Nunca lo admitiría abiertamente, pero también le gustaba el chico y se divertía hablando de él y ocasionalmente bromeando con él. Tengo mis pensamientos. ¿No te importa? No eres lo suficientemente fuerte como para hacerlo cambiar de opinión o algo así. Algunas de todas las razones que mencionaste, pero sobre todo como dijiste. No nos importa, siempre y cuando no nos acorrale demasiado, y tenemos nuestras propias tierras en las que pensar. El hombre todavía está el rey después de todo, se debe mantener cierto nivel de pretensión. Tomó un sorbo de la bebida sintiendo que extendía el calor dentro de su viejo cuerpo. Así que ahora harás tu movimiento, ¿verdad?, preguntó Brendan. Oh, por el bien de los 7, no finjas que no sabes que ya lo sabía. Olenna estaba de mal humor al escuchar que la niña jugaba con ella en su propio juego. 3 en ese caso, ya quiero felicitar a su flota Reguine por ganar la batalla de Outtown. Brendan burlonamente inclinó la cabeza con respeto. Ja. Batalla.
Como si esa bandada de violadores y asesinos pudiera hacer cualquier cosa al respecto. Aún así, explicarle a ese rey cabeza de bloque por qué solo le dimos la mitad de nuestra flota a ese chico que busca aprobación y aceptación fue un ajetreo. Recordar la conversación con la mano y el rey le dolía la cabeza. HMPH, eso es mejor que perder la mayor parte como lo harías bajo el mando de Stannis. Él también quería mis naves. Además, ahora los señores que conspiraron contra tu casa en el dominio necesitan buscar tu ayuda para reconstruir lo que los bandidos destruido. Dime que los préstamos y favores que tendrán que pagar no valieron la pena. Tu familia puede gobernar el dominio durante los próximos 10 años sin preocupaciones, incluso si dejas que tu hijo haga lo suyo sin supervisión. Brendan se rió después de que el alto nivel de hostilidad en su voz cuando habló sobre Stannis se disipó. Lo dices como si no hubieras hecho lo mismo en el norte, Vale y Riverlands. ¿Atacando a Lannisport otra vez? Eres realmente despiadado. Bueno, tú no exactamente, y pensar que estaría trabajando con los dormienses. Lionel Tyrell se revolcaría en su tumba. Lo hecho está. Por ahora solo ocúpate de los piratas, nos costó mucho convencerlos de atacar Oaktown. El niño estiró la espalda. Lo haremos. ¿Y los dormienses? Entiendo que quieras usar a los piratas como chivos expiatorios, pero ¿qué ruta tomarán? La reina de las espinas miró con curiosidad a los ojos de Brendan. Uno diferente. Sonrió como un niño travieso. ¿Cuál es? Preguntó Olenna de nuevo. Uno diferente. Su sonrisa creció más. Odio esa sonrisa tuya. Me inquieta. Dijo terminando su bebida. Uno hablando durante otros 30 minutos, se vistieron sus capas y salieron del establo. Justo cuando estaban a punto de seguir cada uno de sus caminos, Olenna escuchó al chico. Oh, y Lady Olenna, llamó su atención. Al verla mirándolo, aplaudió una vez y, como si alguien presionara el botón de pausa, todo el mercado se congeló. 4 no se escuchaba ni el más mínimo sonido. El cambio inmediato asustó a los hombres de Tyrell, a los que custodiaban a la dama y a los que estaban escondidos entre la multitud. Cuando Lady Olenna se giró para mirar a la multitud por la que caminó antes, ahora solo podía ver a sus hombres con dagas en la garganta o en la espalda, las mismas mujeres que antes chismorreaban en las ventanas ahora sostenían ballestas apuntándolas. Todos ellos. Todos los hombres, mujeres o niños que veía ahora se inclinaban ante Lord Dustin. 6 Tomo mi seguridad en serio, Lady Olenna. Lord Dustin dijo mientras comenzaba a alejarse. 3 Tan pronto como su figura desapareció de la vista, todo volvió a la normalidad y la multitud del mercado se desvaneció como una brisa de viento dejando a sus hombres ilesos. Presumir. Lady Tyrell sonrió. ¿Qué estás esperando? Dejar que jueguen contigo de esa manera. Y te llamas a ti mismo experto. Ella estaba regañando a sus hombres y caminó de regreso a su campamento. 6 Chapter 105. Lannister Always Spices Depths 1. Todo avanzó más rápido después de que se firmó el acuerdo y se hicieron los planes. Brendan estaba contento con el efecto de las negociaciones entre el reino y las casas de la alianza. Sí, al ver cuánto oro se podía ganar, Lord Dustin usó todos los argumentos que pudo encontrar para enganchar a sus aliados y compartir el sabroso pastel. En primer lugar, eran responsables de proporcionar los suministros junto con el Reach. Administrar el equipo del ejército, cuidar a los heridos, lo que a Brendan le gustó especialmente porque les dio experiencia a los nuevos estudiantes y muchos otros puntos. Incluso ahora, las personas con profesiones relevantes para el esfuerzo de guerra eran transportadas desde el norte en lotes, y con la red de carreteras en el norte era un proceso conveniente y rápido. Esta era la ventaja que tenían sobre los otros reinos. Todo lo que se hiciera aquí sería pagado por los otros lores que participaban en el conflicto y la propia corona, incluso los Lannister se hicieron con algún negocio lucrativo. Esto fue para Brendan solo una cereza en el pastel. El oro real se obtendría de los proyectos de reconstrucción después de la guerra. Ahora sabía por qué en su vieja guerra mundial era un negocio tan lucrativo. 5 Las solapas de su tienda ya estaban desgastadas por las frecuentes visitas de personas que pedían préstamos y favores que, por ahora, redirigía magistralmente a Kilburn. El niño sonreía cada vez que estaba solo o en compañía de sus amigos. Brendan estaba lleno de energía, su espalda se sentía mejor, sus amigos estaban cerca de él, su madre estaba a salvo y sus planes iban por buen camino. Recordar el último evento de hace unos días lo hizo especialmente feliz. Retrospectiva. Brendan entró en la cámara de Lord Lannister en el castillo de Seagard con algunos pergaminos en la mano. Justo después de que las puertas regresaran a su posición original, vio al viejo león sentado detrás de un gran escritorio y escribiendo algo o fingiendo hacerlo. Sonriendo ante la escena, que lo impresionó cuando vio el programa por primera vez, Brendan tuvo que admitir que el hombre sabía leer a la gente y conseguir lo que quería. Hasta ahora eso es. Lord Lannister. Lord Dustin dijo casi gritando. Le costó mucho mantener la calma y no reírse al ver al hombre casi saltar de su silla cuando el silencio se rompió tan abruptamente. Tywin levantó la vista con una mirada que congelaría a cualquiera. Lord Dustin. Una voz sin emociones llenó la habitación. Puedo ver que las lecciones de etiqueta y paciencia no eran tu fuerte.
Tywin ahora observó al niño. No todos podían sacarlo de su juego así. Sí, bueno. No me gusta perder el tiempo con juegos mentales sin sentido, así que, Brendan se acercó y colocó los documentos sobre el escritorio, lo suficiente para que la mano extendida de Tywin los alcanzara. Te traje los contratos que tan generosamente negociaste con mi madre. Los señaló y comenzó a alejarse sonriendo todo el camino. Gracias, señor Dustin. Tywin ya sentía venir un dolor de cabeza. Oh, de nada, Lord Lannister, el primer envío debe entregarse en ¿qué? ¿15 días? Estoy seguro de que los comerciantes estarán felices de verlo. Escuché que las sanciones que acordó fueron especialmente crueles. Tywin ya esperaba que el chico conociera las condiciones. Los Dustin trabajaron con los comerciantes durante tantos años, antes de que los Lannister entraran en juego después de todo. Sin embargo, incluso si lo supiera, el regodeo del niño lo molestó mucho. Gracias por su recordatorio, Lord Dustin. Tywin hizo todo lo posible por mantenerse fresco y los años de práctica y experiencia dieron sus frutos. Es un placer, Lord Lannister. Siempre admiré cómo su familia siempre paga sus deudas. Brendan estaba en la puerta, alcanzó la manija de la puerta y se detuvo. Uno volviendo la mirada, miró directamente a Lord Lannister. Esto es lo que tenemos en común, solo que para mí, la familia es más importante, Lord Lannister. Este tipo de deudas las pago solo una vez. Entonces no hay nadie a quien pagarlas. Con esta declaración, Brendan dejó el solar sin darle tiempo al viejo señor para reaccionar e interpretar sus palabras como quisiera. 4. Fin del flashback. ¿Tenía miedo a las represalias? No, en realidad no. Tywin tendrá las manos ocupadas durante los próximos años. Brendan le pidió explícitamente a su tío Oberyn que quemara hasta los cimientos todos los astilleros de Lannisport y ciudades costeras similares y matara o secuestrara a todos los que pudiera trabajar allí para detener al viejo león durante el mayor tiempo posible, privando a la familia dorada de construir cualquier barco en el cercano futuro. Dado que el oro de la incursión de Ironborn ahora estaba en el fondo del mar en el castillo de Neverwinter, no le preocupaba que el hombre recuperara sus pérdidas de la guerra. En los últimos días, la caballería de Vale abandonó el castillo y se desplazó para matar o capturar a los bandidos que sembraban el caos en el reino. Hizo reír al niño, ya que incluso con el nivel de habilidad que tenían, ¿cómo puede un lancero pesado atrapar a un miembro de la tribu que se mueve rápidamente en la silla de montar? La respuesta es que no pueden. Especialmente porque ahora las órdenes para los jinetes de la tribu eran retirarse lentamente y se confirmó que ya habían sido enviados usando los susurradores, agregando a esto la información falsa proporcionada al comandante del valle y fue suficiente para darles tiempo para desaparecer. El siguiente fue el norte. El resto de las guarniciones que quedaron en sus tierras para asegurar los castillos fueron enviadas a la costa este para proteger las costas de la posible invasión Skagosi. Ned ya pasó para encontrarse con su abanderado y su sobrino negociando los suministros necesarios. Lo que sorprendió al guardián del norte fue que Lord Dustin no quería ni una sola moneda por él. Eddard sabía que aún le costaría de una forma u otra, pero el niño solo le pidió una cosa. Escane. Esta isla inútil estaba vacía y deshabitada desde que los habitantes de toda una ciudad desaparecieron una noche sin dejar rastro hace milenios. Desde entonces, solo quedaron ruinas y rocas con profundos sistemas de cuevas. Como esa era la solicitud, Lord Stark no tuvo ningún problema en permitir que House Dustin lo administrara, y agregar el punto de ser un lugar perfecto para monitorear la actividad de Skagos lo alivió incluso de alguna manera. Después de unos días más, llegó la noticia de la victoria de Redwyn en la que demolieron a los piratas que atacaron Old Town cuando regresaban de asaltar las ciudades de Westerland. Tywin, Robert y Lorik Tower se sintieron mucho mejor después de escuchar la noticia. Redwyn obtendría pocos favores y buena voluntad con eso. Finalmente, los piratas Stepstones. Los idiotas mantuvieron sus incursiones incluso después de que expiró el contrato que los contrató. Probablemente se sintieron empoderados por el éxito anterior. Ahora perdieron algo, ganaron algo. Desafortunadamente para ellos y el enorme disgusto del rey Robert, después de días de convencer al hombre, Jon envió un cuervo a Dorne pidiendo ayuda. Para hacer esto, usó al único señor que conocía, que todavía tenía algunas conexiones comerciales con la antigua Casa del Desierto. El elegido para el trabajo fue el mismo hombre que propuso la idea en primer lugar. Brendan Dustin. Dado que el reino ya sabía acerca de su relación de negocios con la casa Umbower, un Broken y Meros Martell, no lo ocultó y aceptó liderar las negociaciones. Su tío, el príncipe Doran, seguramente estaría más que feliz con las recompensas, y dado que a la corona no le quedaba oro, solo podían prestarle más. Era obvio de quién elegirían hacerlo. ¿Lannister? Seguramente no. ¿Banco de Hierro? Arryn no querría pedir prestado a los extranjeros y Baelish no perdería la ocasión de reunirse con los Dustin. Tyrell. Todos sabían que querían más de lo que tenían, y con el reclamo inexistente sobre el Reach, con su pedigrí de mayordomo, necesitaban una conexión con la realeza y eso dejaba solo a la casa Dustin. La conexión de Dustin Dornish sería especialmente difícil de ocultar. Algo con Varys y sus pájaros y 3 serpientes de arena en su séquito seguramente no ayudaron.
Más importante aún, dado que dos de ellos no abandonaron su tienda para pasar la noche, la relación con Dorne ya era un asunto cerrado. La gente hablaba de esto, pero solo sus amigos sabían lo divertido que se veía Brendan cuando las chicas, especialmente la mayor, Nymeria, intentaron tentarlo para que hiciera algo más que dormir con ella. Lentamente, el día que todos esperaban finalmente llegó. Brendan se paró en un balcón con vista al puerto donde sus legionarios y soldados de las casas de la Alianza abordaron los barcos. Ordenadas filas de hombres y mujeres movían con su equipo esperando su turno. Tenía claro que el rey y los demás señores miraban a sus hombres como los vio en las murallas cuando acababa de llegar. Brendan ya estaba después de ajustar su mentalidad para la próxima batalla. Brendan. Escuchó una voz detrás de su espalda. Al reconocer la voz, ni siquiera tuvo que darse la vuelta y sus lobos ni siquiera se molestaron en despertar. Tío Ricard, gracias por venir en tan poco tiempo. Brendan se volvió y miró al gran hombre. No lo preguntaría si no fuera importante, ¿verdad? Lord Karstark estaba al lado de Brendan, con los brazos cruzados sobre el pecho mientras observaban a sus hombres. Tío, quiero que lideres la invasión, dijo Brendan sin dudarlo sorprendiendo al hombre mayor. Al igual que ese cerebro musculoso, Umber simplemente se sentará. Karstark realmente trató al chico a su lado como uno de sus hijos. Desde el secuestro de Lady Dustins, su prioridad era pasar más tiempo con la niña. Sin que él lo supiera, él y toda la generación anterior en la alianza hicieron que el niño mantuviera una correa corta en su naturaleza impulsiva, que el niño apreciaba mucho. El tío Greathon y el resto ya estuvieron de acuerdo. Creo que las palabras deja que la vieja cabra vea cómo pelean los hombres de verdad. Solíamos ser exactos. Ambos se rieron del rasgo de Umber y la imitación de Brendan del viejo Umber. Uno si es así, acepto, y mi primera orden es que te quedes sentado. Todavía no te curaste correctamente, ¿verdad? Ricard dijo golpeando su mano en la espalda de Brendan haciéndolo estremecerse mientras se apoyaba en la baranda del balcón. Eso, fue innecesario tío, dijo mientras apretaba los dientes. Más como eso duele como el infierno. Lord Karstark sonrió y volvió a salir tarareando algo alegremente. Es bueno sentirse apreciado, pensó antes de darse cuenta de que básicamente todo el mundo le impuso todo el trabajo. 2. Chapter 106. De Invasión 1 Somos el invierno. Brendan gritó de pie en la proa del Black Beta, el buque insignia del comandante Seaworth ahora se acercaba a la parte sureste de la isla Arlau entre los castillos de la casa Arlau de Arridanir y la casa Mire de Arlau. El norte recuerda exclamación de cierre, miles de gargantas siguieron su ejemplo y liberaron sus emociones al grado en que Lady Austin y las otras personas escondidas en la cueva escucharon sus gritos. La curiosidad se apoderó de ella, ya que ella y todos los demás, bajo su insistencia, salieron de su escondite para ver qué estaba pasando. El grupo apenas logró escalar el acantilado cuando con cada paso que daban hacia arriba, más se expandía la vista ante ellos. Fue hermoso, hay cientos de ellos. Dijo Rina felizmente mirando el enjambre de barcos. Alrededor de 18,000 a 20,000 hombres. Brice dio su evaluación y tenía razón. 14.000 del ejército de la Alianza que se movió por tierra con Lord Stark, 2.000 hombres de Dustin de los Oldstones y el resto de la Unora Legión de Brendan con la nueva fuerza inyectada de las perspectivas de los muertos o heridos de las últimas batallas. Barco tras barco se acercaba a la orilla. Su propio escudo de armas a la cabeza de la manada, con quien podía jurar que era su hijo en la proa de la misma, solo sentía que era él y nadie podía convencerla de lo contrario. Sintió un nudo en la garganta cuando sus manos temblorosas cubrieron su boca temblorosa. Incluso ahora se podía escuchar el canto. El norte recuerda que les llegaba desde una distancia tan lejana. Mirar. Angui con sus ojos podía ver más lejos y al escucharlo todos miraban hacia la orilla del pueblo donde se suponía que desembarcaría el grupo de desembarco. Filas de arqueros nacidos del hierro se reunieron en la playa, había cientos de ellos cuando una nube oscura de flechas cubrió el cielo haciendo que el sol se oscureciera un momento después. No. Barbrey gritó y caminó más cerca del acantilado solo para que Rina la detuviera. Mi señora, mire. Ella señaló a la flota. Velas de diferentes colores se mezclaban entre sí creando un hermoso espectáculo que sería difícil de olvidar para cualquiera que lo presenciara. El verde Mormont, el rojo Umber, el negro Karstark, el blanco y negro Forrester, el rojo oscuro Glenmore, el bronce Risuella, el naranja Ornuo, sí, por supuesto, el amarillo de su hijo. Sonó una bocina pesada, y tan pronto como lo hizo, 34 de sus propias naves domésticas se unieron a la que iba en cabeza, ganando velocidad y pasando a todas las demás creando lo que parecía una punta amarilla de una flecha desde tan lejos. Partieron el agua como un cuchillo, los hombres a bordo tenían sus escudos en alto cuando la primera salva de flechas hizo un tintineo al impactar en su defensa. Uno entonces, tuvo la misma sensación que antes, frente a sus ojos un hombre salió de la pared de escudos, miró hacia la orilla donde los hombres de hierro observaban la flota entrante. Brendan podía sentir que su miedo se intensificaba. No estaba tranquilo como en las otras batallas, estaba emocionado, ansioso, sanguinario,
Lord Dustin emitió un rugido bestial, su mano derecha que sostenía Blackfire aplastó la pieza del cofre de su armadura y el sonido del metal chocando viajó por la superficie del agua a lo largo y ancho. Las lágrimas caían por los ojos de su madre cuando escuchó a su hijo. Incluso si era solo un grito de batalla, todavía estaba lleno de dolor y enojo que todos podían sentir dentro de él. Los hombres y mujeres de la Unora Legión Invicta sabían mejor cuánto sufría su señor. Su sangre hirvió, sus manos temblaron, su respiración se aceleró y sus ojos se enrojecieron, ya sea por sentir el dolor del niño o por la furia que exigía venganza. Apenas podían mantenerse en su lugar, pero pronto llegaron a su límite y sus gargantas también rugieron. Sus gritos se combinaron formando una ola, casi haciendo retroceder a los defensores. Poco después de que toda la flota se uniera, cada persona se sintió como sus compañeros, e incluso a lo lejos, la gente escuchó el sonido monstruoso. Barbrey solo miraba y sollozaba en silencio. Pronto, los Dustin comenzaron a disparar, un rayo escorpión tras otro voló desde las naves cortando el aire y empalando a los arqueros y Romborn en lotes. La sangre comenzó a mezclarse con el agua del mar, los hombres gritaban y gritaban sintiendo un dolor inconmensurable, la cabeza de Playa se puso roja por la sangre y las vísceras derramadas sobre ella. Uno tras otro, perdieron el coraje al ver a sus compañeros empalados, sufriendo y agonizantes y comenzaron a retroceder lentamente por el miedo. Uno comenzó a correr, luego el segundo, tercero, décimo, centésimo, poco después como un dique roto, solo hubo pánico y caos en medio de sus filas. Lady Dustin quería ir allí ahora, quería ver a su hijo y liberarse finalmente ante infierno. A las armas. Gritó Sandor sorprendiendo al resto. Reaccionaron de inmediato. Angui lanzó flecha tras flecha, Brice y Sandor mantuvieron el frente, los Rangers flanquearon a la patrulla de Ironborn y terminaron con los invitados no deseados uno por uno sin pérdidas. Tenemos que irnos, mi señora. Brice tomó su mano mientras se retiraban a la cueva, todavía no era el momento adecuado. Igual, parte oeste de la isla Arlaus, igual. Mantenga la línea. Brienne gritó movilizando a sus hombres que estaba conduciendo a la batalla. Las cosas que vio en Oldwick cambiaron a la ingenua dame en una guerrera experimentada, y cómo podría no hacerlo, cuando cada uno de sus errores estaba conduciendo potencialmente a sus hombres a la muerte. Vio mucha sangre y soltó sus pensamientos que solían glorificar la guerra. Ahora lo sabía, no había gloria aquí. Solo muerte, olor a cuerpos podridos siendo devorados por gusanos, y mierda cuando las entrañas de los muertos no aguantaban su contenido. Flanco izquierdo. La poderosa voz acompañada por el sonido de la bocina y los tambores finalmente hizo que su respiración fuera un suspiro de alivio. Sherry Tower llegó. Ella y los 3000 de sus hombres fueron los primeros en aterrizar en la playa entre la casa Arlau de la Torre del Resplandor y la casa Stonetree de Arlau. Debían asegurar y mantener el lugar de desembarco a toda costa defendiendo el lugar hasta que el resto del ejército llegara a la playa. El capitán Dale y su flota hicieron un magnífico trabajo apoyándola a ella y a sus hombres con los escorpiones desde la distancia, pero algunas unidades desesperadas de los Hijos del Hierro lograron pasar y cargaron contra ella y sus hombres. Brienne ya no volvió la cabeza como antes cada vez que veía cuerpos muertos y mutilados. Ya no era nada nuevo. De los 13,000 hombres con los que partieron de Neverwinter, aterrizaron en la isla de Arlau con unos 10,500 con heridos o muertos principalmente de las unidades de guardias y no de la legión. 2500 hombres perdidos, algunos eran los nuevos amigos con los que bebía, reía y comía solo para morir en el asedio del próximo castillo en su camino al día siguiente. También hubo aspectos positivos de su invasión. Limpiando el oro y los tesoros de cada castillo tomado, limpiando las tierras de Ironborn, liberando a los Trolls y a las esposas de Sal entre la gran población de esclavos secuestrados de todas las tierras al alcance de Ironborn. Sus propios nuevos escuderos son dos hermanas de 12 días de edad liberadas de la esclavitud justo cuando una escoria de hierro intentaba pasar un buen rato con ellas. Esta vez se las arregló para correrse antes de que ocurriera el hecho, pero ese no siempre fue el caso y fueron estos momentos en los que no lo hicieron los que la perseguían en sus sueños. Pronto todo terminará, pensó para sí misma. Sostén la pared. Era hora de volver a la realidad. Igual, señor Roderick Arlau. 10 torres. Igual. ¿Cómo diablos es esto posible? La calma de la que el hombre normalmente se jactaba no se veía por ninguna parte. Los círculos oscuros debajo de sus ojos confirmaron la falta de aguanieve desde que algunas plagas se colaron en su castillo y rescataron a esa perra. 4 no podía contar las cabezas de sus guardias que ahora decoraban sus paredes. Se suponía que ella era su pase para salir de este agujero de mierda y ahora todo se ha ido. Desaparecido. Los hombres que se pararon frente a su señor miraron al suelo, simplemente sin atreverse a levantar la cabeza por miedo a que rodara al suelo o al momento siguiente si lo hacían, como era bastante común hoy en día. Todos mis barcos en el fondo de la bahía. Mis 2 hijos con ellos. ¿De dónde sacaron los Dustin esa flota? Todos ustedes dijeron que no hay peligro sin importar cuántos soldados tengan con la cantidad de barcos que tenían. Yo te pregunté una y otra vez ¿y ahora qué?
Les arrojó la copa llena del vino más fuerte que tenía a su disposición ya que era lo único que le permitía dormir un rato. Mi señor nosotros, uno de sus hombres de confianza quería calmar su ira. Nosotros, bastardo incompetente. Roderick el lector gritó respirando pesadamente y tropezando sobre sus pies. Arréglalo. Arréglalo todo. Se dejó caer en su trono y cerró los ojos por un momento cuando las puertas se abrieron de golpe antes de que cualquiera de los hombres lograra darse la vuelta y marcharse. Arréglalo que bastardo. Gwyneth Arlau irrumpió en la habitación señalando con el dedo a su hermano menor. Nos sentenciaste a todos con tus acciones. Se suponía que yo debía llevar a nuestra casa a la gloria y no a alguien tan cobarde como tú. Y mira dónde estamos ahora. Se acercó a su hermano y le gritó a la cara antes de que se le salieran los ojos de las órbitas y su cuerpo se electrificara por la conmoción y el dolor. Su mirada miró a los ojos rojos y vacíos de sus hermanos, su mano llegó a su corazón sintiendo que la daga se hundía en él mientras caía sin vida al frío suelo con incredulidad en sus ojos. Mi señor. Mi señor. Un mensajero rompió la tensión y la conmoción de los hombres reunidos, sin siquiera ver el cuerpo sangrante a los pies de Lord Arlau. Por su apariencia, el hombre venía de la casa Arlau de Aridanil y justo cuando entró con la ayuda de los guardias, tropezó sangrando por dentro y tosiendo. Los hombres del norte, los hombres del norte, murió en la entrada así como así, pero el mensaje que estaba tratando de transmitir fue claramente recibido. Algunos de los hombres tenían miedo, algunos se prepararon para su última batalla al lado de su señor, algunos estaban planeando en secreto su escape. Solo que Lord Arlau no reaccionó más de lo habitual. Ha llegado el invierno, su susurro llenó la silenciosa habitación llegando a todos los hombres y trayendo consigo un escalofrío en sus espinas. Ha llegado el invierno, se desplomó en su trono casi sin vida mirando a la nada. Chapter 107. No Merky 1 Han pasado 3 lunas desde que comenzó la invasión y aún eran más rápidos que el progreso de las otras islas en Iron Man Bay. Después de aterrizar y asegurar sus posiciones, las fuerzas de la Alianza comenzaron su ataque a los castillos de Ironborn en la parte sur de la isla para deshacerse de cualquier peligro a sus espaldas. No es que Brendan no quisiera ir al norte, directamente a las 10 torres de Arlau para vengarse, pero cada vez que él y sus 4000 hombres avanzaban más en esa dirección, existía el peligro de ser separados, rodeados y rematados. Así, con la orden de Lord Karstark, Lord Dustin y sus soldados solo podían esperar el momento apropiado para lanzar sus ataques nuevamente mientras protegían la espalda del resto del ejército. Brendan era un muchacho impaciente, así que antes que nada, envió a algunos de sus hombres a explorar la cueva donde antes estaba su madre. Las noticias no fueron optimistas ya que el informe decía que había signos de batalla en el lugar, pero no había cuerpos ni indicios de lo que sucedió después. Incluso con todo esto, los hombres del norte empujaron y sitiaron castillo tras castillo. La primera y más rápida en caer fue la casa Arlau de Aridanil. 14,000 soldados asaltaron las murallas y terminaron la batalla en un día con la muerte de Lord Boremund Arlau por el hacha de Greathonumber. Al mismo tiempo, Seric Tower tomó el castillo de la casa Kennen después de dejar a Brienne y sus hombres para protegerse las espaldas de cualquier posible refuerzo que marchara para apoyar el castillo, tal como lo hizo Brendan en el lado opuesto. Cuando Ser Geralt se movió para atacar el castillo de la casa Volmark, donde se suponía que las fuerzas se reunirían, Lord Karstark acababa de tomar el asiento de la casa Mire. Esta fue una de las batallas más duras que los hombres del norte tuvieron hasta la fecha. Smaljón se rompió la pierna y el brazo cuando una piedra golpeó el escudo que sostenía sobre su cabeza mientras subía la escalera para llegar a la pared. Su pierna se rompió cuando cayó al suelo entre los hombres que esperaban para comenzar a subir. Los hombres lo sacaron de debajo del muro mientras gritaba y forcejeaba y quería volver a la pelea. A continuación, Roderick Forrester recibió un virote de ballesta en el hombro y una flecha en la pierna, poniendo fin a esta guerra para él por ahora, ya que necesitaría al menos 2 lunas para recuperarse según la orden de Qyburn. Mientras asaltaba el interior del castillo, Mato Seaward fue apuñalado en el estómago con una lanza, afortunadamente lo logrará, y mató al hombre incluso cuando estaba herido. Con todo esto sucediendo, la generación más joven finalmente entendió que ya no es un juego. Lo que todos agradecieron fue el esfuerzo que las chicas dormienses Tiene y Nymeria pusieron para salvar vidas. Las chicas no lucharon, pero eso no significa que no estuvieran en el frente. Se unieron al personal médico de primera línea. Básicamente, ellos eran los que corrían y ayudaban a cada soldado herido antes de que el hombre o la mujer fueran transportados al hospital de campaña temporal. Los hombres decían sus nombres a menudo, ya que cada vez más soldados se mantenían con vida el tiempo suficiente para que los médicos los ayudaran. El conocimiento de Tiene sobre pociones y hierbas marcó una gran diferencia y Nymeria operó a los soldados innumerables veces en el campo, incluso bajo la constante lluvia de flechas a su lado. Obara no fue peor al ser el primero en las murallas y aguantó el tiempo suficiente para permitir que los norteños se afianzaran y casi decidieran la victoria. Missandei cuidaba a todos como si fueran su familia, a menudo corriendo durante horas para asegurarse de que todos estuvieran alimentados, calientes y cómodos sin comer ni descansar.
Luego, finalmente, los ejércitos de Lord Karstark y Ser Tower se encontraron. Aún así, las cosas no se pusieron más fáciles. Durante la última carga en el castillo de la casa Volmark, Arion Karstark casi muere si no fuera por Morsumber y Jorah Mormont. Los hombres lo salvaron en los últimos momentos cuando su unidad cargó demasiado adentro de las posiciones enemigas y fue separada y casi muerta. Con un largo chorro desde la clavícula hasta la cadera, Arion fue transportado de regreso al hospital de campaña donde Qyburn ya estaba esperando. Todos ellos recordarán esta invasión en el futuro y, con suerte, aprenderán de sus errores. También hubo buenos momentos. Esmail Honumber y Alysanne Mormont somos oficialmente pareja después de que la osa le diera una paliza en la cama del hospital de donde trató de escabullirse. La niña se quedó con él todo el tiempo, y cuando Brendan lo visitó con un poco de vino fuerte, casi se quedó como uno de los pacientes cuando la osa vio a Jon con una copa en la mano. Ahora, cuando terminaron con la parte sur de la isla, se trasladaron al norte. Cuando las otras fuerzas asaltaron el resto de los castillos de la isla, Brendan con su legión reunida de 7000 fuertes se paró frente a las 10 torres en llamas. Finalmente lo soltaron. Todo ardía ante él. En la distancia, el último asiento de la casa Arlau estaba rodeado por una capa de llamas anaranjadas. Brendan solo esperó, pero su sed de sangre y la de sus hombres seguramente alcanzaron a los defensores del castillo. Las llamas eran tan grandes que incluso él y los legionarios podían sentirlas en sus rostros. No les ordenó asaltar las paredes todavía. Todos los que querían irse del castillo ya lo hicieron. Ahora, solo quedaban los fanáticos de Arlau. Los que se fueran serían inspeccionados por los guardias de Neverwinter para comprobar si estaban Ironborn. Si alguien intentaba irse por mar, Dale y los wargos los capturarían. A decir verdad, como este Dale Seaward confiscó más oro y tesoros de los nobles nacidos del hierro que todas las fuerzas terrestres. Se dividirá equitativamente entre todas las casas más adelante. Bien, pensó Brendan, a ver quién es más fanático, loco Roderick. ¿Tus hombres o los míos? Las catapultas hacían llover piedras continuamente desde detrás de las ordenadas filas de los soldados de la legión. El humo subía tan alto que debería ser visible incluso desde otras partes de la isla. Brendan sostuvo su casco bajo su brazo izquierdo. Su armadura tiene muchas más abolladuras y rasguños que antes. Su mano derecha descansaba sobre la empuñadura de dragón de su confiable Blackfire y sobre la cadera izquierda una nueva adquisición que podía hipnotizar a cualquiera que prestara atención. Anochecer. La espada fue tomada del cadáver de Arras Arlau de Greygarden. Lo más reconocible de la espada era el pomo de piedra lunar y la guarda con los ganchos apuntando hacia abajo en la dirección de la hoja. La hoja misma estaba magníficamente bordada con antiguas runas. Brendan amó la espada en el momento en que su mano la agarró. Sin dudarlo cambió su vieja espada de acero valirio sin nombre por Nightfall, dándole su vieja arma a Lord Arion Karstark como un regalo de recuperación. El mismo día obtuvo la lluvia roja de Ser Tower, pero sin pensarlo, el niño se la devolvió al caballero ya que ahora era el jefe de la casa Reine, ya que el hombre iba tan lejos como para incluso renunciar a su antiguo apellido en el futuro y tomar el de su esposa del que Brendan y Geralt ya hablaron más de una vez. Cuando las llamas comenzaron a extinguirse, llegó el momento de acabar con todo. No solo quería ganar, no. Brendan quería hacer de ellos un ejemplo, para mostrarles a todos lo que sucede cuando les tiende la mano por algo suyo, especialmente a su familia o amigos. Esa fue también la razón por la que jugó todo para que solo él y sus hombres leales hasta el punto de ser fanáticos fueran los que tomaran las 10 torres de Arlau. El resto de las casas estaban limpiando el resto de la isla y buscando a su madre junto con la mitad de sus guardias de Neverwinter. Dándose la vuelta, Brendan miró los rostros de sus legionarios. ¿Ves eso? Los miró a los ojos y señaló el castillo. Allí están. Gritó de ira y emoción. Hay quienes masacraron a nuestros hermanos. Quienes secuestraron a tu señora y a mi madre. Dejó de controlar sus emociones, madre mía. Gritó más fuerte con furia. Los ojos de sus hombres miraron a lo lejos mientras más y más intenciones asesinas se filtraban de sus cuerpos. La misma escoria que Oque Valentía emboscó a una mujer con un puñado de sus guardias cuando intentaba salvarlos. Enojados con los cuerpos profanados de nuestros amigos. De nuestros hermanos. De nuestros hermanos. Brendan recordó cómo se veía el cuerpo de Ser Adrián y sus hombres cuando los vio por primera vez. Sé que sientes la misma furia que yo. Los mismos hombres a los que llamé hermanos y hermanas, tú también. Ahora estaba en los rostros de la primera línea de sus hombres y mujeres gritando sus verdaderos sentimientos. Su voz llegaba muy lejos, por lo que la mayoría de sus hombres la escucharon. Algunos de ellos dieron un grito de batalla por la emoción. Los quiero muertos. Quiero que los animales sean pasados a espada. Todos y cada uno de ellos. Se calmó un poco después de liberar las llamas de lo más profundo de su corazón. ¿Viste en la isla lo que hice? ¿Merecen piedad? Ralar y matar niños, esclavizar a la gente. Brendan dio su grito más fuerte. Sin piedad, exclamación de cierre, miles de gargantas gritaron con una sola voz. Entonces, ¿qué harás?
Brendan golpeó los escudos de los legionarios más cercanos, sus ojos mirando a los de ellos desde no más de unos pocos centímetros y viendo cómo aumentaba su furia. Uno maten. Maten. Maten exclamación de cierre volvieron a gritar sus soldados. Sin piedad. Se giró y miró al castillo mientras se ponía lentamente el casco. ¡Ah! Exclamación de cierre uno sin rendición. Brendan tomó su escudo del suelo y comenzó a caminar con paso lento hacia la batalla. Uno ¡ah! Exclamación de cierre la legión siguió a su señor sin romper la formación. Chapter 108. Welcome back 7 Mi señora se despertó. Gritó la sirvienta mientras salía de la tienda asustando a los guardias que la rodeaban. No más de unos momentos después, Qyburn entró con sus ayudantes sosteniendo un gran cofre de madera mientras mantenía el ritmo detrás de él. Mi señora, bienvenida de nuevo, el hombre observó con simple cuidado y alivio en sus ojos mientras la mujer con la ayuda de sirvientes adicionales se sentaba en la cama debajo de las sábanas. Barbrey reunió sus pensamientos, lo último que recordaba después de correr y esconderse durante algunas lunas era que los Rangers finalmente lograron encontrar a los guardias de Neverwinter mientras exploraban para asegurarse de que la cueva de la montaña estuviera segura. Es bueno estar de vuelta, amigo. Lady Barbrey miró alrededor de la sencilla tienda donde estamos. Preguntó ya en su modo Lady. A un día de 10 torres, mi señora, es un hospital de campaña temporal y un refugio para los esclavos liberados, las esposas de Sal y los esclavos. Se acercó y comenzó a inspeccionar el estado de Lady Barbrey. Sin duda alguna la dama quiso levantarse de la cama cuando sus manos flacas pero fuertes la detuvieron suavemente. Todavía necesitas descansar, mi señora, los hombres dijeron que te desmayaste cuando la vigilancia constante se fue permitiendo que tu cuerpo se relajara. Dijo mientras ella descansaba sobre una almohada. ¿Cómo está Brendan? Ella observó al hombre buscando alguna falsedad. Lord Dustin está bien, asaltaron el asiento ancestral de Arlau y quemaron las torres hasta los cimientos después de 4 días de batalla. Qyburn sonrió pensando ya en los voluntarios que conseguirá para el progreso de la medicina y la ciencia. Ahora están terminando el saqueo del pueblo cercano después de que Roderick el Lector intentara escapar de allí. Supongo que después de este tiempo, la casa Arlau ya no será mi señora. El hombre sonrió y colocó su mano sobre la de ella después de sentarse. Abajo al lado de la cama. Continúan la conversación por un largo tiempo, ya que todos los sirvientes se fueron. Lady Barbrey habló con el hombre culpándose libremente por su estupidez y falta de previsión cuando debería haber sabido mejor que confiar en un calamar. Mi señora, no puede culparse a sí misma, ya estaba embarazada. Le podría pasar a cualquiera, ya que ahora aprendimos de nuestros errores, es hora de seguir adelante. Su voz tranquila como siempre y el suave toque de su mano fueron tan relajantes que Lady Barbrey se durmió poco después. Al salir de la tienda, Qyburn revisó las filas de guardias que rodeaban la tienda y regresó al hospital temporal después de dejar a Sandor a cargo de las damas guardias. Al día siguiente, cuando Barbrey se despertó, se sintió mucho mejor. Justo afuera podía ver un bosque de tiendas de campaña y gente caminando. Tanto sí, susurró solo para que Sandor la escuchara. Es uno de muchos campamentos, mi señora. Dijo Sandor atesorando sus palabras como diamantes como siempre. Lord Dustin y las otras casas les dieron una opción a las personas liberadas, mi señora. Sandor y Barbrey voltearon la cabeza al escuchar la nueva llegada. Davos. Estoy tan feliz de verte a salvo. Barbrey y el capitán de navío de Neverwinter se dieron una sonrisa de bienvenida. Igualmente, mi señora. Sonrió más y se inclinó ante la mujer. Nos diste un susto infernal, Marja probablemente me apuñalaría mientras duermo si no te trajéramos de vuelta. Dijo bromeando haciendo que la dama sonriera brillantemente. El hombre tenía talento para decir cada vez exactamente lo que necesitabas escuchar. ¿Cómo están Dale, Allard y Matos? Preguntó mientras lo agarraba por la axila y caminaba lentamente. Dale y Allard están protegiendo la isla con sus flotas, Matos está con Serrick Tower al otro lado de la isla, conociéndolo, probablemente ya esté molestando a Serrick Tower para que sea su escudero. El hombre se rió, o más bien se rió entre dientes. Lady Barbrey sonrió por un momento solo para ponerse seria después, y dado que Davos sintió el cambio, supo que su amigo comenzaría un tema pesado. Davos, ¿y cómo está Brendan realmente y cómo está mi hijo? Todos me dicen lo que necesito escuchar, no la verdad, y se detuvo y lo miró a los ojos, ya que se hicieron amigos después de que él y su esposa llegó al viejo Barrowton nunca le mintió, ni una sola vez. No te va a gustar lo que voy a decir, vaciló por un momento, pero al no ver ninguna duda en su rostro, suspiró y continuó después de sacudir la cabeza. En nosotros o más como él, hubo cosas que vio e hizo que no son propias de él, mi señora, él disfruta mucho de la batalla, o más bien como si prosperara en ella, mi gama. Davos miró al cielo recordando los duros campos de batalla. Eso no es nada nuevo, él siempre fue así. Barbrey dijo vacilante esperando que eso fuera todo. No mi señora y no es lo mismo y vi pelear al joven Lord antes, era más y tranquilo, sistemático, entrenado. Cada vez que peleaba lo hacía parecer como una obra maestra, como arte y ahora es más como una bestia, como algo que suelta cada vez que pierde su humanidad. Lady Barbrey vio miedo en los ojos de su amiga.
Mi señora, puedo entender que el joven Lord sea despiadado, es el camino de la guerra, lo sé. Pero la sensación que da es como si se estuviera burlando y desafiando a la muerte misma. Lo vi crecer, ustedes dos fueron los que me hizo quien soy, y lo trato como a uno de mis propios muchachos, sin embargo, milady, él te necesita ahora más que nunca. Lord Seaworth echó un vistazo a su lady para verla en lo más profundo de sí misma. Pensamientos. Gracias mi amigo, por todo. Abrazó a su amigo por un segundo sorprendiéndolo tremendamente. Milímetros placer mi señora. Davos movió torpemente los brazos, sin saber qué hacer con ellos. ¿Debería corresponder el abrazo o simplemente esperar? Solo espero que no sea mucho placer o tu esposa realmente te apuñalará mientras duermes. Jaja. Pronto, cuando Lady Barberry dio un paso atrás, riéndose de su lenguaje corporal poco natural. El hombre estaba allí para llevarse a los guardias de Neverwinter, a los prisioneros y a los liberados de regreso al norte, incluidos los tesoros que las casas recolectaron de la isla. El mismo día que se fue, un convoy fuertemente custodiado salió del campamento en dirección a la ciudad de Arlau, junto a Ten Towers. La batalla de Arlau Island había terminado y solo quedaba el juicio. Dado que Lady Barberry no podía montar a caballo como le gustaba, ya que su condición no se lo permitía, se sentó en la parte trasera de un carro sencillo cubierto con pieles y mantas. Sin detenerse, ella y los 800 hombres que la custodiaban, incluido Brice que ahora estaba más tranquilo, Sandor como comandante y Angui como explorador con sus rangers, viajaron durante el día solo deteniéndose cuando la noche les imposibilitaba moverse. Por suerte, estarían en el pueblo pocas horas después de que los primeros rayos de sol asomaran por el horizonte. Mi señora, debería dormir un poco, los jinetes ya fueron enviados a Lord Dustin. Brice no podía mirarla a los ojos. Y deberías sacar tu cabeza de tu trasero. Ella pisoteó enojada y se alejó con Sandor a cuestas mientras Angui solo miraba al hombre. Ella lo superará. Dijo el arquero mientras se movía tras ellos, donde los fuegos ya estaban encendidos. Brice parecía un niño regañado, sabía que había hecho algo que se suponía que no debía hacer cuando dejó que sus emociones lo abrumaran. Él era su caballero, su guardia y a veces su amante, no su esposo. 4. Su trabajo era morir por ella y no vivir con ella y tenía que despertar y hacer su trabajo. La noche transcurrió sin incidentes con la excepción de que todos miraban las furiosas llamas que aún quemaban las 10 torres hasta los cimientos e incluso desde tan lejos, el castillo brillantemente iluminado hizo que los hombres sintieran el temor de la batalla que tuvo lugar allí. Incluso ahora, los habitantes anteriores de la ciudad y el castillo pasaron junto al convoy trayendo noticias de que Lord Dustin capturó a los Arlaur y a todos sus hombres y esperó a que su madre se uniera a él en la ciudad devastada por la batalla. Y unirse a él lo hizo, la niebla acaba de levantarse mostrando la muralla de la ciudad. Incluso los caballos no podían mantener la calma en esta atmósfera y los hombres entendieron por qué. La pared estaba en ruinas, partes de ella destruidas revelando los edificios quemados o aplastados a través de los espacios creados por un trabuquete o una catapulta. Los pesados rayos de los escorpiones cubrieron las partes aún en pie donde los cuerpos negros carbonizados yacían en posiciones extrañas que mostraban claramente el dolor que sufrían antes de la muerte. Algunas cabezas de Ironborn con púas crearon el comité de bienvenida con las filas colocadas simétricamente a cada lado de las puertas. Lady Dustin se bajó del vagón, un silencio espeluznante hizo que los hombres, e incluso ella, sintieran la piel de gallina, especialmente cuando la calma se rompió con los dolorosos gritos de los hombres que se encendían y morían momentáneamente detrás de la puerta. Ábrelo. Le dijo a Sandor y a los guardias del frente y poco después la puerta de la ciudad se abrió de par en par. A cada lado de la puerta podía ver hombres de rodillas. Chapter 109. What is the alma in Everdie? Uno Barber se sorprendió al verlo. Cientos, miles de hombres arrodillados en el lado izquierdo y derecho del camino con un legionario saludándola de pie detrás de los cautivos Ironborn. Entró lentamente después de que lo hicieran sus guardias y miró a su alrededor, de pie en las puertas. Podía ver a algunos de los hombres de Ironborn amordazados y luchando por liberarse, todavía con la esperanza de luchar contra los invasores solo para ser golpeados en la cara por un pesado guantelete legionario que calmó a los luchadores de inmediato. Su mirada miraba hacia adelante, hacia la única calle limpia, o mejor dicho, la única calle del pueblo mientras todo lo demás estaba destruido. Camino abajo, donde sus ojos alcanzaron el puerto donde los barcos de guerra de velas amarillas se alzaban sobre todo, su mirada se detuvo momentáneamente. En la distancia había un hombre, casi demasiado lejos para que ella lo viera claramente, pero las 3 grandes bestias que aullaban al cielo mientras las miraba le aseguraron que era su chico, su hijo, su Brendan. Sin dudarlo, dio un paso confiado hacia adelante en el camino pedregoso, y justo cuando lo hizo, se escuchó el sonido de una cuchilla cortando algo suave y alguien ahogándose en ambos lados. Ella estuvo aterrorizada por un momento y giró la cabeza. El terror todavía estaba allí, pero ahora no en sus ojos, ya que ahora vio lo que era. El paso que dio la puso en línea con los 2 primeros soldados Ironborn capturados y cuando lo hizo, los legionarios que estaban detrás de los hombres capturados sacaron sus dagas y les cortaron la garganta simultáneamente.
Ahora dos cuerpos que forcejeaban se ahogaban y amordazaban mientras se desangraban hacia el camino de piedra por el que caminaba. Barbrey se sorprendió por lo que hicieron, pero ni siquiera dejó salir un sonido de su boca. Miró a los otros hombres en la fila que luchaban por liberarse después de ver lo que hacían sus captores, pero fue en vano cuando las fuertes manos de los legionarios presionaron los cuerpos de los más rebeldes. Barbrey se giró para mirar a Sandor, Angu y Brice justo detrás de ella. Hicieron cosas peores, mi señora, lo viste e incluso lo experimentaste tú misma también. No merecen vivir. Ella nunca esperó palabras tan crueles del chico siempre feliz, bromista y positivo en el séquito de su hijo. No sabía si debía continuar, había miles de ellos en ambos lados y si continuaría, no. Ahora no es el momento de vacilar. Se dijo a sí misma y se movió de nuevo y pasó lo mismo. Dos degollados, las armaduras del sigilo de Arlau manchadas de sangre en la acera y otros dos legionarios saludándola de rodillas en total silencio. La sangre ya manchaba la parte inferior de su vestido mientras estaba de pie en la acera, los ojos del Ironborn capturado ahora le rogaban que se quedara quieta y no diera un paso más. Y, sin embargo, justo cuando levantó la pierna y la tomó, la esperanza en los ojos de Ironborn desapareció. Ahora su paso era seguro mientras se movía firme con un paso lento mirando directamente hacia el camino hacia el puerto. Casi podía sentir a su hijo observándola juzgando si su regalo para ella la hacía feliz. Caminó lentamente durante una hora, la sangre ahora teñía de rojo las aguas del puerto después de fluir por el camino. Su vestido dejó una mancha en la piedra mientras absorbía el líquido rojo, el olor a hierro en el aire haría vomitar a los pusilánimes, pero ni siquiera un legionario dio ningún signo de debilidad. Ahora estaba cerca, lo suficientemente cerca como para reconocer a su chico y al hombre que la observaba acercarse con sus ojos sin vida. Miró intensamente tratando de encontrar algún remordimiento en él, tal vez para obtener algo de satisfacción, tal vez un cierre. En el pequeño podio, su hijo se erguía, como un guerrero, como un conquistador, como un lobo con su presa en la mano. Igual, punto de vista de Brendan igual. Mi señor, tu madre está aquí. El centurión le informó sobre lo obvio. Brendan ya sabía por sus lobos que ella estaba cerca. Podía sentir su emoción y alivio. Al igual que para él, ella también era una madre para ellos, al menos eso era lo que sentían por ella. Brendan miró hacia abajo, donde Roderick el lector estaba arrodillado con el resto de la familia que le quedaba. Brendan vio cómo su madre entraba al pueblo, podía imaginar su sorpresa después de que ella diera su primer paso, casi sintió su vacilación cuando entendió su regalo para ella. ¿Se arrepintió? Nunca. Todos los hombres capturados rebosaban de lealtad hacia Roderick y todos ellos tenían más vidas inocentes en su conciencia que cualquiera de sus hombres. Cuando la sangre comenzó a fluir por la calle en su dirección, cada persona capturada hizo todo lo posible para encontrar una salida a su situación. Algunos gritaron, algunos lucharon, algunos decidieron intentar quitarse la vida sin éxito, sin embargo, el niño solo miraba a su madre caminar tranquilamente por la calle. Pasó el tiempo, pero finalmente su madre estaba aquí. Vio sus moretones y cicatrices, perdió tanto peso, es un milagro que el bebé en su vientre abultado estuviera vivo. Brendan se estremeció al imaginar lo que le tocó pasar a la persona más importante a la vida. Su ira quemaba tanto que casi podía sentir las llamas en su piel. Madre, se arrodilló frente a ella sin siquiera prestar atención a la sangre que se filtraba en el interior de su armadura, miró al suelo sin atreverse a levantar la cabeza. ¿Detestará en lo que me he convertido? Él dudó. Brendan apretó los puños a los costados, los guanteletes eran lo único que evitaba que se lastimara. Mirando a su hijo, Lady Dustin se acercó lentamente a él y abrazó a su hijo contra su flor. Sus dedos rozaron suavemente cada abolladura, cada rasguño, cada agujero en su armadura. Mi hijo, ella lo abrazó con más fuerza mientras sus brazos se envolvían alrededor de sus piernas. Sintió su dolor cuando apretó sus piernas como si tuviera miedo de que desapareciera. Simplemente se quedaron así sin decir una palabra más, en medio del mar de sangre. Solo después de que Red, Loki y Laika gimieran sintiendo las emociones de su amo, la pareja se detuvo y se miraron sonriendo. Finalmente se reunieron después de que cada uno de ellos pasó por tantas luchas. Barbrey cepilló suavemente la cara y el cabello de su hijo, tiñendo su mano de rojo por la sangre que tenía por todo su vestido cuando la abrazó, pero a ella no le importó en absoluto. Mi sangre de lobo, susurró con amor sin apartar los ojos de él. Brendan la abrazó de nuevo por un momento, disfrutando la sensación de calma que su madre le traía. Aunque solo fuera por otro momento, solo quería quedarse así. Desafortunadamente para ambos, todavía no era el final. Barbrey miró a los ojos al hombre que la secuestró, su ambición eclipsaba todo lo que podía tener sin pagar el precio en hierro. Brendan sintió algo y miró hacia arriba para ver a su madre mirando al hombre. Morirás hoy, Ironborn. La escuchó decir y se puso de pie solo para moverse junto a ella y observar al hombre sin vida. Brendan solo asintió con la cabeza y los dos centuriones sacaron el trozo de tela de la boca del hombre. Lo que está muerto nunca podrá morir. Escupió en su hazaña enfureciendo a Brendan aún más. Tal vez ella tranquilamente se alzó sobre él.
Miró a su alrededor y vio una gran cruz de madera justo detrás del hombre y miró a su hijo. Brendan no necesitó escuchar su voz para saber lo que quería decir, se acercó a Roderick y lo empujó boca abajo mientras dos centuriones sujetaban al hombre. La primera legión estaba justo detrás de Lady Barbrey cuando se reunieron después de matar al último soldado de Ironborn. Lady Barbrey, la legión y los guardias que la escoltaban observaron sin pestañear cómo Brendan levantaba la cabeza de Roderick y sus labios emitían un breve y fuerte silbido. Roderick vio como el resto de los miembros de su familia eran despedazados por los tres lobos sin ninguna piedad, ya estaba muerto por dentro cuando la última persona dio un grito doloroso de desmayo cuando Red y Loki mordieron cada uno de sus brazos solo para arrancarlos del cuerpo un momento después y muerde otra parte. Ahora, era solo él y optó por no pensar en lo que ese monstruo le haría. Incluso ahora, cuando cerraba los ojos los escuchaba gritar. Ahora es tu turno. Brendan miró a su madre solo para ver su ligero asentimiento. Con un rápido movimiento, le arrancó la camisa a Roderick solo para rozar sutilmente su guantelete sobre la columna del hombre. Sacando su daga de acero valirio, la movió lentamente sobre la espalda de Roderick, solo para infligir el mayor dolor posible al hombre inmovilizado. Brendan no esperó mucho para escuchar un grito desgarrador del hombre que trató de mantener su dignidad un momento antes. Lo que está muerto nunca puede morir, dijo Brendan para que el hombre escuchara. Pero siente dolor, ¿no es así? Inclinó la cabeza hacia el oído de Roderick y susurró mientras se rasgaba la piel a los lados mientras el hombre gritaba de dolor. Brendan comprobó si el hombre estaba vivo después, al ver que su prisionero se debilitaba, le dio a Roderick una de las pociones de Kiburn para fortalecerlo y que estuviera vivo a pesar de todo. Tomó una pequeña hacha de uno de sus centuriones y separó las costillas empujándolas hacia afuera. Incluso para algunos de sus guardias esto era demasiado, ya que querían mirar a los lados, pero ni siquiera un legionario rompió el contacto visual, su madre tampoco. Durante unas horas Roderick sufrió el dolor de la tortura del águila de sangre, solo para morir en la soledad y el arrepentimiento de haberlo perdido todo. Brendan observó cómo la cruz con el hombre torturado se elevaba sobre el puerto como una advertencia para cualquiera que deseara hacerle daño a él o a su familia. Cerca de 4000 cadáveres quedaron en el pueblo haciendo compañía a su señor. Nadie se atrevió a quedarse allí nunca más después de que Brendan y sus hombres abandonaron el lugar. Final de la novela. Espero les haya gustado. Recuerden que hay una veintena más de dónde vino esta vie.